y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Buenas noches. ¡Wow! Ahora sí que sonó bonito. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y también aquellos que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación, a través de la pantalla, a través de las redes sociales, siéntanse como en casa. Nos sentimos felices de que puedan acompañarnos en esta serie tan importante que lleva por título Estos fueron testigos. Los 4 apóstoles más famosos. Y debo aclarar, no siempre fueron famosos. Y uno de los que vamos a estudiar, especialmente el que vamos a ver en esta noche, más que famoso, es notorio, pero no por lo bueno, sino por lo malo que es. Y ya escucharon ustedes el tema de esta hora, que es Judas el traidor. Los 4 apóstoles más influyentes en los días finales de la historia de Jesús, que tuvieron algo que ver con los momentos finales de Jesús en esta tierra, fueron, en primer lugar, Judas. Pasó a la historia como el traidor. El segundo apóstol más importante, más mencionado en las Sagradas Escrituras, es el apóstol Pedro. Pero no solamente Judas entregó y traicionó a Jesús. Pedro lo negó, aunque se arrepintió. El otro apóstol, muy famoso y muy amado, tanto así que se le llama el apóstol amado, es el apóstol Juan. De estos 4 que vamos a estudiar en estos 4 temas, Juan era el más joven de los 12 apóstoles. Tan solo tenía 18 años cuando fue llamado por Jesús para ser su discípulo. Y él fue a quien el Señor Jesús le encomendó, pendiendo de la cruz en su última despedida, a lo más precioso que él tenía en esta tierra, que era su padre, al apóstol Juan. Y el otro apóstol es famoso porque hasta el día de hoy se lo conoce como Tomás el que dudaba. Tomás el que dudaba. En inglés se le llama Doubting Thomas, es decir, el que dudaba, Tomás. Doubting Thomas. Pero ¿por qué él es importante? Porque él no creyó que Jesús había resucitado, porque no estuvo para verlo. Y declaró, hasta que yo no lo vea, hasta que no vea las marcas en sus manos, en sus pies, y meta mi dedo en la llaga en su costado, no creeré. Pero después llegó a ser el gran apóstol de la fe, porque vio y creyó.
Hemos de estudiar la vida de esos 4 apóstoles, no tanto su vida en su totalidad, porque el año pasado nosotros vimos una serie muy hermosa que se tituló Los 12 Apóstoles del Cordero. Y estudiamos uno por uno los 12 apóstoles, su vida, su desempeño como apóstoles del Señor y luego su vida posterior, sus predicaciones, dónde les tocó ir a predicar el Evangelio y cómo murieron los 12 apóstoles. Eso lo vimos en la serie Los 12 Apóstoles del Cordero. Y para aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación, deben saber que en YouTube ustedes pueden poner los 12 apóstoles del Cordero y les van a aparecer todos los sermones de esa serie si les interesa lo que vamos a ver estos días juntos. Pero en esta serie de conferencias bíblicas, lo que vamos a ver es el papel que desempeñaron estos 4 apóstoles en los momentos finales de la vida de Cristo. Es decir, hablaremos un poquito de ellos, cómo eran, pero qué papel desempeñaron en los momentos finales de la pasión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con esta introducción, ahora vamos a entrar en el tema de hoy. Y hoy nos toca ver un apóstol no famoso, sino notorio. ¿Cuál es la diferencia entre famoso y notorio? Bueno, famoso es porque adquirió mucha fama porque es admirado, pero notorio es porque adquirió fama por lo malo que hizo. Por ejemplo, un asesino es notorio, pero no es famoso. Uno de esos locos que disparan en las escuelas y matan a tantos, la gente dice llegó a ser famoso, pero no es fama, sino notoriedad la que recibió. Y tristemente, en el caso de Judas, a pesar de que fue por 3 años y medio discípulo del Señor Jesús, cada vez que se menciona su nombre, trae a la mente la traición, la entrega y la desgracia que trajo en la vida del Señor Jesús. Es muy triste tener que hablar de Judas en la primera noche de esta campaña, pero hay una razón para eso. Tenemos lecciones que aprender de la vida del apóstol Judas. No sea que entre nosotros pueda desarrollarse. Si la Biblia nos lo presenta tal como Él es y lo que Él hizo, es como una amonestación para nosotros. Porque en el caso de Judas, no era tan ruin como llegó a ser. Al contrario, si Judas hubiera muerto antes de su último viaje a Judea, el último viaje de Jesús con sus discípulos, que fue el viaje del cual no hubo regreso para Jesús. Jesús desarrolló su ministerio mayormente en Galilea, al norte de Judea, pero al final le tocó ir varias veces a Jerusalén, especialmente en las festividades judías al cual todo judío estaba obligado a ir, que eran las fiestas de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta
del día de expiación y las cabañas. 3 veces al año, todo varón judío tenía que presentarse en Jerusalén. Jesús, como buen judío, asistió a esas fiestas junto con sus apóstoles. Estuvo a lo largo de su vida muchas veces en Jerusalén, pero no se quedaba allí. En una o dos ocasiones pasó algunas semanas predicando el Evangelio en la ciudad capital, Jerusalén, pero su centro de operación era en Galilea, específicamente en la ciudad de Capernaum. He tenido el privilegio de visitar esos lugares más de una vez. Y Capernaum es un pueblo pequeño sobre las márgenes del mar de Galilea, al norte de Israel. Hay varios pueblitos que circundan el mar de Galilea, pero al norte del mar de Galilea, cerca de la entrada del río Jordán, porque el río Jordán tiene su nacimiento en las vertientes al pie del monte Hermón, que actualmente se encuentra en territorio del Líbano, no en Israel. Allá tiene su nacimiento el río Jordán, que es el río principal de Judea. Nace a los pies del monte Hermón, del deshielo de las nieves que caen, porque es un monte en el cual cae bastante nieve, y de allí cuando viene la primavera, se derrite el agua y forma el río. El río entra en el mar de Galilea, que es un lago de agua dulce, bastante grande, y luego entra por el norte. El río Jordán corre de norte a sur y sale al sur del mar de Galilea para luego seguir serpenteando y bajando hasta llegar al mar Muerto. Muy cerquita de la entrada del río Jordán al mar de Galilea, en las márgenes del río y del mar de Galilea se encuentra la ciudad de Capernaum, donde el Señor Jesús pasó la mayor parte de su ministerio. Él se crió, el Señor Jesús, también en Galilea. Y de los 12 apóstoles, por lo menos 10 de los 12 eran de Galilea, casi la mayoría. Y los otros 2 no sabemos dónde nacieron, pero es muy probable que todos los discípulos de Cristo fueron escogidos de Galilea, donde él se crió. Aunque Jesús había nacido en Judea, en la ciudad de David, llamada Belén, él pasó su infancia y su adolescencia hasta llegar a ser adulto en la ciudad de Nazaret. Nazaret es un pueblo que está sobre las montañas de Galilea, muy cerca de Capernaum, quizás unos 10 kilómetros, solo que Capernaum está sobre el mar de Galilea, mientras que Nazaret y Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro, se encuentra arriba de las montañas. Después de haber hablado un poquito sobre el ambiente donde Jesús desarrolló su ministerio, él escogió a sus discípulos. Y es muy interesante porque los discípulos fueron los que se acercaron al Señor Jesús y Él los llamó individualmente. Hay un versículo muy interesante que podemos encontrar en San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Y dice en el versículo 33.
perdón, es 53. Ya necesito lentes para ver, el 5 se me pareció al 3. San Juan 6:53 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero resulta que esa declaración de Cristo fue la que cambió el rumbo de la vida de Judas. Y hoy vamos a descubrir por qué estas palabras del Señor Jesús le hicieron cambiar a Judas su manera de pensar. Ahora, Jesús escogió a los apóstoles que habrían de ser los fundadores de la iglesia que él estableció. Y si nosotros nos fijamos en allí mismo en San Juan capítulo 6 y en el versículo 70, un poquito después de esta declaración de Jesús, que la vamos a estudiar en esta noche, dice el versículo 70, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Miren las palabras de Jesús. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Aclara el versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, decía hace un momento que si Judas hubiera muerto antes del último viaje de Jesús a Jerusalén, el viaje final, donde Jesús fue crucificado. Si Judas se hubiera muerto antes de ese último viaje, sin duda hubiera sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12. Y su desaparición habría sido muy sentida. Usted dice, pero ¿cómo, Judas? Leo ahora en el deseado de todas las gentes. A no ser por los atributos revelados al final de su historia, el aborrecimiento que le ha seguido a Judas a través de los siglos nunca habría existido. ¿Saben ustedes que he conocido muy poquitas personas a quien le han puesto de nombre? Que yo recuerde solamente uno. Y cuando le pregunté, ¿y por qué te pusieron Judas? Por Judas Tadeo, que era otro Judas. Porque tristemente ese nombre está relacionado con algo infame, con algo vergonzoso y con la traición de Judas para con Jesús. Si Judas se muere antes, hubiera pasado como un hombre noble y loable. Su carácter fue desenmascarado al final con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que como él
hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Así que la razón por la cual estamos estudiando de Judas hoy es porque es una advertencia para aquellos que puedan traicionar cometidos sagrados. Y su vida al final es muy triste. Pero era una vida que podría haber sido honrada por Dios. Hay personas que dicen, bueno, él tenía que ser el que entregara a Jesús. Estaba profetizado, no le quedó otra opción. La Biblia decía que uno de los seguidores de él lo iba a entregar. El salmista David, en un salmo mesiánico, escribió 1000 años antes que Jesús naciera, el hombre que comía con él en la mesa, que tomaba de su bocado, lo iba a traicionar. Y claro, muchos dicen, es que Judas estaba predestinado para ser el traidor. Pero la verdad es que David no mencionó el nombre de Judas. Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabía que uno le iba a entregar, pero él no puso el nombre y lo podría haber dado, porque Dios conoce todo. Ustedes se recuerdan que 350 años antes que naciera Ciro el persa, el profeta Isaías lo mencionó por nombre. Y todavía dice, Jehová ha dicho así, a Ciro, yo te puse nombre antes que tú hubieras nacido. Y uno dice, pero ¿cómo Dios le pudo poner el nombre? Si él venía de un hogar pagano, era persa, de un imperio persa. Pero Dios sabe de antemano, nos conoce a nosotros aún antes de que hayamos venido a la existencia. Como ejemplo de esto, podemos leer en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 1. Jeremías en el capítulo 1. Y dice así, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este es el caso de Jeremías. Aún antes de que fuera formado y concebido en el vientre de su madre, ya Dios dice, yo te conocí y antes que nacieses ya te había escogido para ser profeta. Qué tremendo. Amigo, amiga que me escuches. No estamos en este mundo por casualidad. No es porque un día de una pasión entre un hombre y una mujer nosotros fuimos concebidos. Dios es el dador de la vida. Y Dios nos conoce aún antes de que seamos concebidos. Y antes de nacer, Él nos escoge para que le sirvamos. Judas no fue siempre el hombre ruin con el cual se relaciona su nombre hoy en día. Aún hasta los momentos finales de la vida de nuestro Señor
Judas tuvo la oportunidad de haberse salvado, de haber sido un fiel seguidor de Jesús. Aún hasta menos de 24 horas antes de la muerte de Jesús, Judas no tenía que ser. Usted dice, pero ¿cómo? Bueno, si nos ponemos a pensar, la Biblia dice que la noche de la entrega y la traición de Judas, todos los apóstoles huyeron. Incluso Jesús profetizó esto de antemano. Si ustedes se fijan en el relato de los evangelios, por ejemplo, en Lucas, el evangelio de Lucas, en el capítulo 22, dice el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Noten que está en plural. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El plan del diablo era sacudirlos a todos. Incluso, si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, dice en el versículo 31, Mateo 26, 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Escandalizarse quiere decir tener vergüenza. Todos ustedes se van a avergonzar de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso dijo Pedro. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron que no se iban a avergonzar de Cristo. Y en el versículo 56 declara: mas todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, esto es el versículo 56, todos los discípulos, abandonándole, huyeron. Se cumplió la palabra del Señor Jesús: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y cuando Jesús fue prendido y traicionado por Judas, porque eso dicen los versículos anteriores, si leemos un poquito antes del versículo
56, dice el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y lo besó. Entonces Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente que lo prendieron: ¿cómo contra un ladrón habéis salido a mí con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que aquí así sea? ¿Saben cuántos son 12 legiones legiones de ángeles? Una legión son 1000 soldados. 12 legiones son 12,000 soldados. Pero Jesús dijo: con solo pedirle al Padre me mandaría 12,000 ángeles para librarme. Pero se tiene que cumplir la escritura. Entonces la pregunta es: ¿estaba Judas obligado a entregar a Jesús? Estaba escrito, estaba profetizado. ¿No será que no tuvo otra opción? Déjenme decirles, todos abandonaron a Jesús. Todos se avergonzaron de él. Todos huyeron. Inclusive Pedro, el que había dicho: aunque todos los demás te negaren, yo no te negaré. Y lo negó. Hasta unos momentos antes, unas horas antes, en la Santa Cena, cualquiera de los 12 podría haber sido traído. Porque la escritura, los profetas, no dieron el nombre. Hace un momento les decía que Dios conoce los nombres de las personas antes que seamos concebidos. En el vientre de nuestra madre, Él nos escoge. La inspiración podría haber dado el nombre de Jesús, pero no lo dio. Y la razón por la cual no lo dio es porque Él no estaba predestinado a ser traído. Uno habría de entregarlo, pero no necesariamente él. Usted dice: pero ¿y qué importa si al fin él fue el que lo entregó? No importa, porque Dios no predestina a nadie para perderse y para ser traído. Fueron las decisiones que tomó Judas día a día la que los llevaron finalmente a cometer este acto tan vergonzoso. Y déjenme hablarles un poquito de Judas. Acabamos de leer en Juan 6:70 que Jesús dijo: no os escogí yo a vosotros los 12,
Y sin embargo, uno de vosotros es diablo. Sabemos quién era el diablo. Mira, nació para ser malo, nació para ser diablo. Jesús escogió a los 12. Hay un detalle, sin embargo, que no lo vamos a desarrollar en esta noche. Pero si bien Jesús llamó a uno por uno a los 12 apóstoles, por ejemplo, a Pedro, Santiago y Juan, los llamó cuando estaban pescando y les dijo: dejad las redes, seguid, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Él los llamó. A Leví Mateo, era un cobrador de impuestos, estaba en la mesa de los tribunos. Tribunos quiere decir un hombre público que cobra los tributos, un tribuno. Él cobraba los impuestos y Jesús lo llamó de detrás de la mesa donde estaba trabajando y le dijo: sigue. Todos él los llamó, por eso él dice: no os escogí yo a los 12, y uno es diablo. El detalle más interesante de Judas es que si bien Jesús lo escogió para ser discípulo, él no lo llamó. Él no lo llamó. Como a todos los demás que lo llamó y le dijo: sígueme, a él nunca le dijo: sí. La historia relata que Judas, al ver los milagros que Jesús hacía y al escuchar de su fama, comenzó a averiguar quién era este rabí de Galilea. Y un buen día se encontró con él. Y él le dijo, si quieren leerlo, está en San Lucas en el capítulo 9. No voy a leer toda la historia, ya se las conté, pero dice en el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Piense que aquí no fue Jesús que le dijo: sígueme. El que se acercó a Jesús en el camino y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, era Judas. Miren lo que le respondió Jesús. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué estas palabras? Ahora vamos a descubrir por qué. Si ustedes siguen leyendo, en el versículo 59 dice: y dijo a otro: sígueme. A ese otro sí le dijo: sígueme, Jesús. Pero a Judas no le dijo: sígueme. Fue Judas el que le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. La razón por la cual Jesús ni lo llamó, ni tampoco lo rechazó, es porque Jesús da oportunidades a todas las personas que se acercan.
Nadie es rechazado. Y a Jesús, si leen los versículos anteriores de donde estamos leyendo, dice en el versículo 54, viendo esto sus discípulos, que la ciudad de Samaria había rechazado a Jesús y no lo dejó entrar en la ciudad, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar. Y se fueron a otra aldea. Y fue después de ese episodio que, yendo por el camino, fíjense, a Jesús lo habían rechazado. Eso dice en el versículo 53. Jesús mandó unos mensajeros a la aldea de los samaritanos para hacer preparativos para pasar la noche. En el 53 dice: mas no le recibió, no le dieron cabida a Jesús. Y sin embargo, unos momentos después viene un hombre y le dice: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesús no lo rechazó. Los samaritanos rechazaron a Jesús, pero Jesús no rechazó a Judas. Podríamos hablar mucho. Aquí en el deseado de todas las gentes dice que en primer lugar Jesús le dijo las palabras que le dijo para quitar de la mente de Judas y desanimar cualquier interés material que Judas pudiera tener. Por eso le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene siquiera dónde apoyar su cabeza. Es decir, si me buscas por lo que yo te pueda dar, no tengo nada. ¿Saben por qué le dijo eso? Dice en el deseado que Jesús miró a Jesús y lo leyó como un libro abierto. Aunque no lo conocía, lo miró y leyó en su vida todos sus desengaños, sus anhelos, sus virtudes, sus dones, pero también sus terribles delitos. Escuchen por qué Judas se acercó a Jesús. Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero. Era muy interesado en lo material. Pero no había sido bastante corrupto como para realizar la acción que hizo de vender a su maestro por 30 piezas de plata. Judas había fomentado el mal espíritu de la avaricia. Amaba el dinero. Hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza del pecado.
Judas se ofreció seguir a Jesús y unirse a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. La enseñanza del Salvador conmovía sus corazones, mientras pendían arrobados de las palabras que pronunciaba Jesús en la sinagoga, a orillas del mar o en el monte. Judas vio a los enfermos, los cojos y los ciegos acudir a Jesús desde los pueblos y las ciudades alrededor del mar de Galilea. Vio a los moribundos puestos a los pies de Jesús. Presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, al echar a los demonios. Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que jamás hubiera oído. Llegó a amar al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo muy grande de ser transformado en su carácter y que su vida diera un cambio completo. Y esperó obtener ese cambio relacionándose con Jesús. El Salvador no lo rechazó, pero fue directo y al grano. Las zorras tienen guarida, las aves tienen. Yo no tengo don de posar mi cabeza. Si me vas a seguir por lo que yo te pueda dar, sí. Se lo dijo de una manera muy gentil, porque Jesús nunca iba a ser brusco ni rechazar a nadie, como tampoco lo hará, porque Él no vino a perder las almas, sino a qué, a salvar. Y aún quería alcanzar y salvar a Judas. Ahora, Jesús le permitió eso. Incluso cuando Él escogió para ser apóstoles, porque había mucha gente que lo seguía, Él tenía muchos seguidores, pero a la hora de escoger a los 12, le dio a Él la oportunidad de ser uno de los 12. ¿Por qué Judas? En San Mateo, en el capítulo 10, está la historia de cómo Jesús llamó a los 12. Está repetida en Marcos 3 y en Lucas capítulo 6. En Mateo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni siquiera 2 mudas de ropa, ni calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entre los dos estaba Judas, y Jesús le dio autoridad. En otro de los evangelios cuenta cómo él los llevó aparte a un monte y los consagró imponiéndoles las manos y apartándolos para que fueran sus apóstoles. Jesús le impuso las manos a Judas, es decir, lo ordenó al ministerio. Era un ministro ordenado de la incipiente iglesia que Jesús estaba comenzando a formar. Y le dio autoridad para sanar enfermos, para abrir la boca de los mudos, para abrir los ojos de los ciegos y aún para resucitar muertos. Ahora en Galilea, Judas había visto a Jesús resucitar el hijo de la viuda de Naín. La gran resurrección de Lázaro vino mucho más adelante, pero en una procesión fúnebre cerquita de Nazaret, donde Jesús se había criado. Nazaret está arriba de la montaña, pero al pie de la montaña donde está Nazaret hay 2 pueblitos. El camino pasa por el medio de los 2 pueblos. A un lado está Naín. El camino que va a Nazaret. Usted llega al pie antes de comenzar a subir la montaña para llegar a Nazaret. Está cerquita, en carro en 5 minutos se llega arriba, porque es una colina, no es una gran montaña. Pero antes de comenzar a subir hay 2 pueblitos. A mano derecha, subiendo, está Endor. Y Endor es el lugar donde la bruja que le hizo aparecer al rey Saúl, el supuesto profeta Samuel, vivía. Ese es Endor. Al otro lado del camino, es casi la misma ciudad dividida por la ruta. Al otro lado del camino están ahí. Y hay un solo cementerio para las 2 ciudades. Y Jesús venía bajando de la colina donde se había criado y se encontró una procesión de una viuda sola. Su único hijo, varón, había muerto. Y Jesús tuvo compasión de esa mujer y le devolvió a su hijo vivo. Por eso les digo que Judas tuvo toda la oportunidad de saber quién era Jesús y creyó que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Escuchen lo que dice aquí. Judas presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, al echar a los demonios y resucitar a un muerto, el hijo de la viuda de Naín. Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Reconoció la enseñanza de Cristo
como superior a todo lo que hubiese oído. Llegó a amar al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y cambiar su vida. Y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó. Le dio un lugar entre los dos. Le confió la obra de evangelista. Le dotó de poder para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y aún resucitar muertos. Pero Judas, a pesar de estar ordenado al ministerio, no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo y se contaba como uno de sus 12 apóstoles, no se dejó modelar por la acción de Cristo. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y acusar. El pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento se formó por los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Pero uno de los hijos de Jacob está eliminado de la lista de las 12 tribus en el libro de Apocalipsis, y ese es Adán. Y Adán se lo describe como una víbora que muerde por detrás, que critica, que juzga a los demás. Jesús fundó su iglesia con 12 apóstoles, y Judas no tendrá su nombre escrito en una de las puertas o de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Igual que Daniel, que quedó fuera de la lista y se perdió para siempre. De igual manera, Judas no está entre los nombres de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. ¿Saben? Yo les he dicho muchas veces que los sermones que yo predico, los predico primero para mí. Porque si no me hacen efecto a mí, pues entonces, ¿cómo le van a hacer efecto a aquellos a quienes se los predico? Primero tiene que impactar mi vida. Y este sermón me toca muy de cerca, porque está hablando de un ministro, a quien Dios, Cristo, escogió como pastor y lo ordenó como pastor, pero no se entregó completamente. No dejó que el Señor Jesús lo transformara, porque tenía dos errores, más que errores, dos pecados acariciados. Dos. Casi siempre hablamos de uno, el dinero, la avaricia, ya lo mencionamos. Pero el otro era la crítica, el juzgar a los demás, el tirar la piedra y esconder la mano. Ese era Judas. Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercía gran influencia sobre ellos. Tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. Judas se creía mucho. Se creía superior a los demás.
Pensaba Judas, estos pobres ignorantes, pescadores que no tienen educación. ¿Saben ustedes que de los 12 apóstoles solamente había 2 que tenían más educación que los otros 10 que eran pescadores? Uno era Leví Mateo, que era contador y trabajaba para el gobierno romano como recaudador de impuestos. El otro era Judas. Y Judas había estudiado. Era un hombre refinado que había ido no solo a la escuela, sino a la universidad. Y por eso se creía más que los demás. Dice, Judas pensaba que la iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista y tan ignorantes como los demás del bonche de los apóstoles. Juan, que atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo, era considerado por Judas como mal financista. Pedro, decía Judas, y tenía razón, era impetuoso, obraba sin consideración, era muy brusco y hablaba demasiado. Mateo, cuya preparación le había enseñado a ser exacto en todas las cosas, no solo en los negocios, para Judas, Mateo era muy meticuloso en cuanto a la honradez y estaba siempre contemplando las palabras de Cristo y se absorbía tanto en lo que Jesús decía que, según pensaba Judas, nunca se le podría confiar la transacción de asuntos que requiriesen previsión y agudeza. Sí, él tiene estudios también, él es contador, pero se queda absorto escuchando. ¿Cómo le vamos a confiar? No tiene la viveza para hacer buenos negocios, no tiene agudeza. Así pasaba Judas revista uno por uno a todos los discípulos y se lisonjeaba porque de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en ninguna cosa. Era mejor que todos. En su propia estima, reportaba honra a la causa. Y como tal se presentaba siempre. Yo soy fulano de tal, el principal de todos. Judas estaba ciego en cuanto a su debilidad de carácter. Y uno dice, si Judas le gustaba el y era avaro, ¿por qué Jesús lo hizo el tesorero de la iglesia? ¿Se dan cuenta? No, con el dinero en la mano. Y si el hombre era deshonrado, o sea, era deshonesto, no era honrado, entonces ¿para qué Jesús lo puso allí? Algunos dirían, para que caiga. Le puso la tentación delante. Miren lo que dice aquí. Cristo colocó a Judas donde tuviese oportunidad de ver su defecto de carácter y poderlo corregir. Como tesorero de los discípulos, estaba llamado a proveer las necesidades del pequeño grupo y aliviar las necesidades de los pobres. ¿Se acuerdan en el aposento alto? Cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo presto. Dice el Evangelio que los
discípulos pensaron que Judas tenía que ir a comprar algo, como él era el tesorero, o ir a dar algo a algún pobre. Hasta ahí estaban tan ciegos ellos. Jesús sabía dónde iba. Iba a hacer el negocio de venderlo a él. Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo presto. Pero todavía los discípulos decían, oh, lo mandó a darle algún dinero a un necesitado. Mientras servía a otros, Judas podría haber desarrollado un espíritu desinteresado. Pero aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de entrega, de abnegación, de sacrificio, Judas alimentaba su disposición a dar. Cuando Jesús alimentó con 2 panes y 5 peces, o al revés, 2 peces y 5 panes, a una multitud tan grande, Judas hizo, bueno, con este nos vamos a ver ricos. Y de 5 panecitos de cebada y 2 pececitos, lo multiplicó de esta manera. Buen negocio. Y en lugar de pensar en el bien que se podía hacer, reconocía que Jesús tenía tremendo poder, porque quedó pasmado de ver lo que Jesús hizo en ese milagro. Pero no le cuadraba a Judas, ¿por qué si Jesús tiene tanto poder que puede multiplicar los panes y los peces? ¿Por qué anda siempre sufriendo, durmiendo a la intemperie? ¿Por qué no es una casa con buenos dormitorios donde podamos descansar? Y él tiene el poder de hacerlo. Eso pensaba. Aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de sacrificio, de abnegación, Judas seguía alimentando su pecado de Cristo. Las pequeñas sumas que le llegaban a sus manos cuando la gente regalaba para Jesús y sus discípulos que tuvieran para su ministerio, eran continuamente para Judas una tentación. Y si alguien se lo daba porque sabía que él era el tesorero, y él veía que ningún otro apóstol ni Jesús había visto la donación, se la guardaba. Con frecuencia, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos buenos y religiosos, como ayudar a los pobres, se cobraba del escaso fondo. Es un trabajito del obrero digno de salario. Esto es para el pobre y esto es para mí. Se le daba la voluntad. A sus propios ojos, estos pretextos servían para excusar su acción, pero a la vista de Dios, eso es lo que está mal. Quiero llegar al punto culminante en la vida de Judas, que ya les dije cuándo fue. Pero déjenme llegar allí. A pesar de las propias enseñanzas del Salvador, Judas estaba
continuamente sugiriendo la idea de que Cristo iba a reinar como rey en Jerusalén. Jesús había dicho, mi reino no es este. Pero Judas tenía la esperanza, porque había sido educado así desde niño, que cuando viniera el Mesías, él iba a ser el libertador y se iba a centrar en el trono de Jerusalén, en el trono de David, e iba a expulsar a los romanos. Eso le enseñaban a todo el mundo judío, y él así lo creía, que el Mesías. Él estaba convencido que Jesús era el Mesías. Trató de hacer a Cristo rey cuando fueron alimentados los 5,000 con 2 peces y 5 panes. En esa ocasión, Judas ayudó a distribuir el alimento a la hambrienta multitud. Tuvo oportunidad de ver el beneficio que estaba a su alcance, impartir a otros, pero en lugar de pensar a cuánta gente podemos ayudar, se ayudó a sí mismo. Sintió la satisfacción que siempre proviene de servir a Dios, ayudó a traer a los enfermos y dolientes de entre la multitud a Cristo, vio el alivio, el gozo, la alegría que penetraban en los corazones humanos por el poder sanador y restaurador de Cristo. Podría haber comprendido los métodos de Cristo, pero estaba cegada su mente por sus propios deseos egoístas. Todo para él tenía señal de dinero. Y Judas fue el primero en aprovecharse del entusiasmo generado por el milagro de los panes y los peces. Fue él quien puso en pie el proyecto de tomar a Cristo por la fuerza y coronarlo rey. Sus esperanzas eran grandes y por eso su desencanto fue tan. Y ahora viene lo que les dije, que fue el cambio en la mente. Recuerden que Judas llegó a creer sinceramente que Jesús era el Mesías. Vio los milagros. ¿Quién más sino él podía hacer esas cosas? El discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida dice aquí en el deseado, la página 666, número fatídico. El discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida, eso es, ya lo leímos, Juan 6, fue el punto decisivo en la vida de Judas. Allí vino su cambio, no para bien. Cristo había dicho, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si volvemos a ese discurso de Cristo en Juan 6, miren algunos detalles interesantes. Y es importante que entendamos, para que entendamos qué pasó en la mente de Judas. Dice Juan capítulo 6. Primero está la alimentación de los 5,000, de los panes y los peces. Después la gente sigue a Jesús y quiere hacerle rey, instigados por Judas. Y luego Jesús cruza el mar, porque no quiere que lo hagan rey. Y llegando al otro lado del mar, va a dar su discurso en la sinagoga en Capernaum. Y no voy a leer todo su discurso, pero voy a ir a esa partecita. Dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Ahora Jesús acababa de alimentar a la multitud con pan. Y la gente está eufórica. Dice el versículo 26, ahí mismo, de Juan 6. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan que os hacía. Ustedes me buscan porque tienen pan gratis. Y hay mucha gente hoy en día que busca la iglesia porque piensa en recibir ayuda financiera. ¿Ustedes saben cuánta gente viene a nuestra iglesia con necesidad y pide, y una vez que le dan nunca más los ven? Mucha gente se acerca por la parte material que dan. Y Jesús les dice, me buscan no por los milagros que vieron, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad, versículo 27, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Acaban de ver la multiplicación de los peces. A ver, haznos otro milagro, pues, para que creamos en ti. ¿Se dan cuenta cómo es la gente? Nuestros padres comieron el maná en el desierto por 40 años. Tú no nomás nos diste un día. Síguenos dando pan, pues. Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo, de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Saben lo que pasó después que les dijo lo que van a comer? Es mi carne, mi sangre. La gente se escandalizó. De vuelta a donde estábamos leyendo un poquito más adelante. Versículo 60. En el 58. Leímos hasta el 57. En el 58 dice,
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaúm. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿De qué era dura? No les voy a dar pan. Yo soy el pan. Si me aceptan a mí, si creen en mí, vivirán. Y ese es el mensaje de la fe. Para ser salvos y vivir eternamente, no tenemos que comer nada. Tenemos que comer el pan que descendió del cielo, que es Cristo Jesús. Sabiendo, versículo 61, Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también con nosotros? Y les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Sabía quién le iba a entregar, sabía que no creía, sabía que le seguía por la parte material. Dice el deseado sobre ese episodio: el discurso de Cristo sobre el pan de vida fue el punto decisivo en la vida de Judas. Oyó las palabras de Jesús: yo soy el pan vivo. Vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual y no material, mundanal. Se consideraba como muy previsor y pensó que podía vislumbrar que Cristo no tendría honores ni podría conceder altos puestos a sus seguidores. Resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse. Quedaría la expectativa y así lo hizo. Ese fue el fin. Cuando él vio que no había beneficio y que Jesús decía: mis palabras son el pan. El que cree en mí vivirá. El resto de la historia no lo voy a contar porque es mucho más conocido. Judas decidió vender a Jesús por 30 monedas de plata. Y algunos no entienden por qué. Se los voy a resumir en poquitas palabras. Esto es lo que Judas pensó. Ya él tenía dudas. Primero había aceptado que Jesús era el Mesías, había visto sus milagros, había visto sus obras y estaba convencido.
Pero cuando vio que la obra de Cristo era espiritual y no material, dijo, un momento, esto no es lo mismo. Un Mesías espiritual, yo quiero un caudillo. Yo quiero un Mesías militar que nos libre de los romanos, que se siente en el trono, y yo quiero ser el primer ministro del reino. Pero este viene hablando cosas espirituales. Comenzó a apartarse, no físicamente de Jesús, pero de su mente. Voy al punto crucial. Judas dijo, y yo lo entrego, lo vendo. Y Jesús es el Mesías. Te va a salvar. Te va a soltar, como lo ha hecho tantas veces, porque Judas lo había visto. Cuando le quisieron echar mano en Nazaret y despeñarlo, Jesús pasó por el medio de ellos y no le pudieron hacer nada. Cuando los fariseos y saduceos habían venido para prender a Jesús, se salió y no le pudieron agarrar. Judas dijo, si realmente es el Mesías, y recuerden que para Judas el Mesías era Mesías político, no espiritual. No venía a salvar la raza humana con su sangre que iba a entregar y su carne, venía a salvar a la nación de Israel para que llegara a ser otra vez una nación poderosa y libre. Venía a sentarse en un trono temporal. Eso es lo que pensaba Judas. Dijo, bueno, si él es verdaderamente el Mesías y yo lo entrego, él se va a soltar. El pueblo, cuando lo quieran agarrar y matar, el pueblo lo va a coronar como rey. Y así lo voy a obligar a que él se declare lo que es, el Mesías. Y yo voy a ser el que lo puse en el trono. Porque gracias a lo que yo hice, obligué a que Jesús se manifestara. ¿Hasta dónde llegó a engañarse? Todo era por interés personal. Pero si Jesús no es el Mesías, pues no tengo nada que perder. Y me quedan 30 años. Y no perdí nada, gané. Negocio redondo. Si es el Mesías, se va a salvar y yo voy a ser el primer ministro. Y si no es el Mesías, algo saqué por lo menos 30 monedas de plata. ¡Qué ruina! Y su amor por Cristo. Y todo lo que él había visto y experimentado en su propia vida, lo tiró todo por la borda. Sí, yo sé que ustedes saben la historia. La leímos al principio, con un beso lo entregó. Incluso les dijo, al que yo besare, ese es, prendedle, y se los dijo delante de Jesús. ¿Saben por qué le dijo préndanlo? Porque él esperaba que Jesús iba a escapar. Y si él se escapaba, y le decían, pero mira, no lo entregaste porque él se escapó. Yo les dije que lo prendan, si ustedes no lo prendieron, yo se los entregué. Fíjense, todo era calculado. Terrible. Pero cuando Judas vio que Jesús vio cómo lo ataban y no ofrecía resistencia, él siguió todo el proceso. Él vio cómo lo llevaban ante el juicio. Él vio cómo lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron. Vio todas las burlas que le hicieron. Y se comenzó a dar cuenta la terrible realidad que quizás era cierto que lo había entregado a la muerte, porque Jesús no hacía nada por salvarse. ¿Y ahora qué?
Allí fue, ante el juicio con Caifás, cuando le estaban juzgando a Jesús, y Caifás se rompió las vestiduras y dijo: ha blasfemado, no necesitamos más testigos, él mismo ha dicho que es el Hijo de Dios, blasfemia. Y Judas sabía, como judío, que la blasfemia era merecedora de muerte. Y estaba siendo condenado a muerte. No aguantó más. Les leo el último parrafito. Cuando el juicio se acercaba a su final, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia culpable. De repente, una voz ronca cruzó la sala del juicio, haciendo estremecer de terror todos los corazones. ¡Es inocente! ¡Es inocente!, gritó Judas. ¡Suéltalo, oh Caifás! ¡Perdónalo! Se vio entonces a Judas, hombre de alta estatura, porque era bien grandote, abrirse paso a través de la muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado. Había en su frente gruesas gotas de sudor. Corriendo hasta el sitial del juez, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que había sido el precio de la entrega de su Señor. Se agarró vivamente del manto de Caifás y le imploró que soltara a Jesús. Él no ha hecho nada digno de muerte, déjalo ir. Caifás se desprendió con desprecio y airadamente de él, pero quedó al descubierto, porque ahí se vio la estratagema, que uno de los discípulos de Jesús lo había vendido y ahí le devolvió las 30 piezas de plata. Eso lo pueden leer en Mateo capítulo 27 y dice así, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Pues, pero antes de salir, Judas se echó a los pies de Jesús, reconociéndole como el Hijo de Dios, suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no estaba arrepentido. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera de juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo: para esta obra he venido. Un murmullo de sorpresa corrió por toda la asamblea. Con asombro presenciaron todos la bondad de Cristo hacia su traidor. Otra vez sintieron la convicción de que este hombre era más que mortal. Pero si era el Hijo de Dios, se preguntaban, ¿por qué no se libraba de sus ataduras y triunfaba sobre sus acusadores? Judas se dio cuenta que sus súplicas eran vanas. Salió corriendo
despavorido de la sala, gritando como loco, ¡demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Qué triste. Qué triste cita de un hombre que fue ministro, ordenado al ministerio por el mismo Señor, que sintió en su cuerpo y en su alma el poder que Cristo le confirió para hacer milagros y sanar enfermos. Qué triste. ¿Por qué tuvo que ser así? Hay arrepentimientos verdaderos y hay arrepentimientos falsos. El arrepentimiento falso nace de la conciencia tribulada. Nace de ver las consecuencias de lo que hemos hecho, pero no de reconocer que cuando vemos lo que pasa por el mal que hemos hecho y las consecuencias, ahora sí nos arrepentimos. Pero ese arrepentimiento es total. El arrepentimiento verdadero es dolor por haber ofendido, dolor por el pecado cometido y no por las consecuencias de ese pecado. Y en esta hora yo te invito en el nombre de aquel que dijo: no he venido para perder las almas, sino para salvarlas. Que le permitas a ese Señor que te ama tanto, que te salve. No importa lo que hayas hecho. Judas pudo haberse salvado. Hasta unas horitas antes de entregar a Jesús. Cuando Jesús le lavó los pies, estuvo a punto de arrepentirse. Mientras las manos inmaculadas de Cristo, en suavidad y amor, le lavaban esos pies sucios, Judas fue a confesar. Jesús había dicho: el que mete su mano en el plato es el que me da la espera. Jesús había dicho: uno de vosotros me va a entregar. Tenía evidencia de que Jesús conocía todo y estuvo a punto de arrepentirse, pero estuvo a punto de arrepentirse. Tres cosas que te pueden llevar a la destrucción para siempre. Número uno, el amor a lo material, el amor a las cosas materiales, al dinero, la avaricia. Número dos, la crítica, el juzgar a los demás y creerse superiores que los demás. Tercero, y eso es lo que realmente perdió. No te pierdas. Si el Espíritu Santo ha ablandado tu corazón, tanto esta historia, es muy triste porque esta historia de un pastor, de un ministro ordenado por el Señor Jesús Salvador, no endurezca. Ven a arrepentir, Señor, reconozco de que soy. Reconozco que mi pecado me aparta de ti. Si tienes algún pecado acariciado que no has podido abandonar, pídele al Señor que rompa esas cadenas, porque el único que puede romper las cadenas es Cristo. Y Él te puede dar libertad. Y aquel a quien te dijo libertad era verdaderamente. Judas estaba aprisionado por su pecado y su vicio.
Jesús pudo habernos salvado si Él se hubiera salvado. Él quiere salvarnos a ti, de eternidad a hoy la historia termina así, pero mañana vamos a hablar de otro tema, de Juan. Y vamos a ver que Juan no era mejor que Jesús. Sin embargo, él permitió que Jesús se transformara. No te pierdas el tema. Ustedes ven, aunque ya hemos estudiado los 12 apóstoles, estamos tocando puntos en la vida final de Cristo y de estos 4 hombres que tuvieron mucho que ver con los datos finales de la historia de Cristo. Se enseña gran lección. Judas representa a los que habiendo gustado la salvación de la fe. Judas representa a los que participaron del Espíritu Santo. Él recibió el Espíritu, recibió poder para hacer milagros, pero no dejó que Cristo lo transformara. Judas representa a aquellos que han sentido la fuerza del poder de Cristo, pero se resisten. Mañana vamos a ver todo lo contrario a Juan, uno que tenía más defectos de carácter, sin embargo, permitió que hacer. Te invito en esta hora, si te quieres. Yo te dije al principio que Dios conoce tu vida antes que tú nacieras. Y te puedo asegurar que si estás aquí en esta vida, porque Dios te trajo, porque Él quiere tu salvación, como atrajo a Judas. Y no lo rechazó, porque quería salvar a Judas. El Señor quiere salvarte. No te resistas. Permítele al Señor entrar en tu vida. Dale la oportunidad a Jesús en tu vida. Y verás los cambios que Él traerá para el bien. Que Dios te bendiga al pensar seriamente en la decisión que tienes que tomar. Si aún no te has entregado a estos 4 temas que vamos a dar, te van a ayudar. O a rechazar finalmente a Cristo que te hizo traicionar, te va a ayudar a amarte de tal manera que el Señor va a transformar tu vida para el bien. Ve pensando en eso, porque hay personas que les ha traído para anunciar. Tú fuiste testigo para saber que Dios te ama. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probar
Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero confiar en ti. Hay alguno que vino con una necesidad muy grande en su vida. Está aquí porque necesita un milagro de Dios, una oración especial. Quiero orar por esa persona en esta hora. ¿Hay alguien? No te dé vergüenza levantar tu mano. Amén. Amén. Alguien más que necesita un milagro de Dios en su vida. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti y a ti. Cada mano que se está levantando. Quizás hay alguien aquí que quiere decir, Pastor, Dios me habló en esta hora y yo necesito hacer mi decisión. Ore por mí, que Dios me ayude a tomar la decisión que Él espera. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, inclúyame a mí en esa oración, Pastor? Amén. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti y a ti. Alabado sea su nombre. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, en esta hora queremos entregar nuestra vida a ti. No sabemos siquiera si hemos de estar vivos el día de mañana. Por eso tu palabra dice, hoy es el día aceptable, hoy es la hora de salvación. Si hay alguno que me escucha, está al alcance de mis palabras, ya sea aquí en este recinto sagrado, ya sea en su hogar, viendo a través del canal de televisión, viendo a través de las redes sociales o a un video aún, y está escuchando y sabe que Dios le ha llamado. Permite, Señor, que esa alma tome hoy la decisión correcta, porque mañana puede ser demasiado tarde. Tú dijiste que tú eres el pan vivo que descendió del cielo. El que come tu carne y bebe tu sangre vivirá eternamente. Y comer tu carne y beber tu sangre significa las palabras que tú nos has hablado, hacerlas realidad en nuestra vida y creer en que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros. Acepta cada decisión en esta hora. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.